Del volcán Nevado del Ruiz. Vamos a hablar con un experto, con un especialista. Julián Andreas Corzo Acosta es geólogo y ya se encuentra en comunicación con nosotros. Julián, muy buenos días. Agostina Scioli te saluda desde la Argentina. ¿Cómo estás? Hola Agustina, buenos días. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Por favor, muchas gracias por estos minutos. Bueno, conocer cómo se realiza también el monitoreo. Las autoridades insisten en que va a persistir la alerta naranja al menos por algunas semanas más. ¿Cuál es la situación hoy día teniendo en cuenta el último reporte? Vale, hoy en día el último reporte anuncia que hay sismos en el complejo volcánico del Nevado del Ruiz. Estos están asociados a pues, los sistemas de fracturas y de fallas que se forman porque el magma está tratando de ascender por medio de la cámara magmática. Entonces, pues la situación es que todavía está en alerta naranja. No se ha detectado ningún cambio, digamos, que pueda determinar que pueda haber un mayor peligro de erupción, pero de todas maneras hay que continuar monitoreando para que en las próximas semanas se pueda determinar si efectivamente el volcán va a hacer algún tipo de erupción o si se va a quedar únicamente en la salida de cenizas. ¿Qué cambio podría llegar a ser una señal de un aumento, digamos, en la actividad y de un aumento de la peligrosidad? Por ejemplo, algo que podría implicar un riesgo sería que la columna de cenizas empiece a ser un poco más alta, Ajá. también que los sismos empiecen a ser mucho más continuos. Por ejemplo, hasta ahora el día donde más sismos ha habido ha sido el 29 de marzo, donde se detectaron 11.000. Uf. Entonces, este tipo de actividad es algo que puede pues dar una señal de que el volcán está pronto a hacer erupción. De todas maneras, no se puede predecir como tal. No podemos decir va a hacer erupción o no va a hacer erupción, pero hay que continuar monitoreando para saber qué es lo que va a suceder. Claro, las autoridades, tengo entendido, bueno, en una de las últimas informaciones que se ha difundido, insisten en que por más de que se muestre estable durante un par de días, esto no implica que esta situación pueda revertirse posteriormente y es por eso que dicen la alerta naranja en realidad va a continuar por varias semanas. Así es, exactamente. La alerta naranja va a continuar hasta que nosotros podamos detectar que efectivamente el nivel de sismicidad baja, que la escala, la intensidad de los sismos también pueda disminuir y que la columna de cenizas empiece a estar un poquito más estable. Bien. Porque esta salida de cenizas en realidad lleva ocurriendo desde 2010, que es un evento, es un periodo volcánico que el volcán lleva activo Ajá. desde hace más o menos unos 10 años y los eventos de salida de cenizas son normales. Claro. Pero entonces estos últimos días lo que ocurre es que la actividad sísmica ha aumentado y la salida de cenizas también. Y por eso tenemos que estar vigilando constantemente para poder determinar si sigue en alerta naranja o si podemos disminuir Claro. el color del riesgo para el volcán. Claro. ¿Qué incidencia tiene la temperatura? Porque también leí, los expertos aclaran esto, que a pesar de que disminuya la cantidad de sismos, como la temperatura sigue siendo elevada, esto implica un riesgo. ¿En qué sentido? La temperatura, bueno, la temperatura depende mucho del tipo de volcán y del tipo de erupción que está ocurriendo. Ajá. Por ejemplo, si tenemos una nube piroclástica o una corriente de densidad piroclástica, la temperatura va a influir porque puede, por ejemplo, suceder algo como lo que ocurrió en 1985 en Sí. el desastre Armero. Se forma un lahar que es una mezcla de esta ceniza Ujú. con la nieve que se derrite y esto genera pues una avalancha, un lahar que pues se mezcla con el río. Es un material viscoso que cuando se seca pues produce muchísimos daños. Claro, claro. Entonces, por ese lado la temperatura pues es un factor que influye bastante y ya por el tipo de volcán, que es el Nevado del Ruiz, que es un estratovolcán, pues tenemos unas temperaturas que puede que no sean tan altas, pero de todas maneras puede generar cierto tipo de explosividad que puede causar problemas pues en los departamentos aledaños. Julián, eso quería consultarte en términos generales, ¿cuáles son las características de este volcán que, como vos hacías referencia recién, en 1985 ya generó una verdadera catástrofe en Colombia? Sí, bueno, el volcán es un estratovolcán, es un tipo de volcán muy común en Colombia, Ujú. es considerado uno de los más activos. Y el tipo de erupción que podríamos estar esperando no es una erupción de tipo efusiva, es decir, no esperaríamos que saliera lava del volcán como tal, sino más bien corrientes de densidad piroclástica o piroclastos, que pues estos son materiales que cuando salen del volcán pueden alcanzar
varios kilómetros lejos del volcán y Sí, pues pueden afectar las poblaciones aledañas, además de que los gases que salen del volcán, que son los que están emitiendo en este momento, pues son dióxido de carbono, dióxido de azufre y estos son contaminantes tanto para el suelo como para el aire, para el ser humano, para la respiración. claro. Entonces, pues este es el tipo de erupción que esperaríamos de este tipo de volcán. Me comentabas hace cuántos años se encuentra en actividad, retomó la actividad. El volcán tiene un periodo de actividad de hace 10 años, pero Ajá, entonces tiene eventos eruptivos como este que estamos observando, donde hay salida de ceniza. claro. Y estos son los eventos donde tenemos que estar pendientes de qué es lo que está sucediendo. Puede que haga erupción, puede que no, pero la salida de ceniza pues es un factor de que algo está ocurriendo en la cámara magmática y que los gases tratan de salir. Y cuando los gases que hay dentro de la cámara magmática tratan de salir, Ujú, entonces ahí tenemos el riesgo de la erupción. claro. Hay órdenes de evacuación, ¿no? Para cerca de 2.500 personas. Sí, hay órdenes de evacuación para los municipios de Villa María, Casablanca, Herveo, Murillo y también para un sector de Guaduas. Entonces, pero hasta la información que tengo en este momento es que no han conseguido que muchas familias evacúen Claro. el área. Hay mucha gente Eso que te no quería considera que hay consultar inminente. en Sí. función a lo que decías, que a lo largo de estos años, en realidad, bueno, se han presentado situaciones similares a estas en las que es necesario un monitoreo más seguido y donde, bueno, se emiten cenizas y las autoridades intentan determinar si efectivamente representa un peligro o no. Estimo también en aquellas circunstancias también hubo órdenes de evacuación. Entonces, por eso la gente debe mostrar resistencia a abandonar sus casas, algo que también es difícil, digo, hay que ponerse en el lugar de los ciudadanos, las autoridades intentan cuidar la vida, preservar la vida, que es el objetivo principal, pero yo el otro día hacía un paralelismo, si se quiere, con lo que es un huracán. Un huracán se sabe cuál es el periodo en el cual puede impactar en tierra, durante cuántos días puede permanecer o durante cuántas horas, entonces la gente ya tiene más certeza en cuanto a, bueno, tengo que abandonar mi casa, pero sé que en una semana o 3 días puedo volver. Este no es el caso, ¿no? Exactamente, este no es el caso y el volcán puede continuar estos eventos eruptivos durante varios meses o incluso Claro. años. Como te decía, viene en un evento eruptivo desde hace 10 años. Entonces, pues realmente decirle a la gente como si tienes que evacuar, puedes estarte una semana por fuera, busca dónde quedarte, es complicado y la gente en realidad no tiene a dónde ir. Ujú, Entonces muchos dicen, yo no siento un peligro inminente, no me voy de mi casa, no me voy de claro, mi hogar. claro. Y es difícil, sí. Julián, ¿los monitoreos se hacen a diario? ¿Cómo es esa cuestión? ¿Cómo llevan adelante los monitoreos de distintos valores a los que hacías referencia vos antes? Los monitoreos se hacen diario porque es necesario tener el registro como tal de cuántos sismos hay y de la intensidad de cada uno. Ujú, Entonces, diariamente el Servicio Geológico Colombiano hace un reporte de todas estas mediciones y ahí es donde continúa diciendo, continuamos en alerta naranja durante tantos días o claro, puede que reduzcamos el riesgo o puede que el riesgo aumente. claro. Entonces, se hace diario. ¿Cómo se realizan? ¿Cómo se toman esas medidas? Digo, sé que hay helicópteros y aviones especiales que sobrevuelan la zona para determinar, estimo, o para tomar información sobre el volcán, pero ¿hay otra manera de hacerlo? El volcán Nevado del Ruiz desde 1985, desde que ocurrió la tragedia de Armero, está monitoreado constantemente a las 24 horas y Ujú, tienen sismómetros en el volcán, en varios puntos del volcán. ajá, Entonces, pues estos sismómetros van midiendo la actividad sísmica todo el tiempo y esto se va reportando claro, en los boletines del Servicio Geológico. claro. Entonces, eso se hace directamente en el volcán, En el es una volcán. forma más efectiva, sí. Claro, Ujú. claro, claro. Sumamente interesante. Julián, muchas gracias por este contacto con nosotros. Seguimos a diario cuál es la evolución también y los últimos reportes que llegan desde Colombia en este sentido. Muchas gracias. Agustina, gracias a ti, que estés Hasta muy luego. bien.